primer tema en esta mañana, en esta serie Reconstruyendo el Templo de Dios. ¿Por qué colocamos este nombre a esta primer serie del año? Porque detrás de esta van a venir otras series. ¿Por qué colocamos, empezando el año, el título a Reconstruyendo el Templo de Dios? Porque este año, y voy a tomar mayor detalle en la asamblea de esto, este es el año que hemos declarado como el año de la reconstrucción del templo de Dios. Este es el año de la reconstrucción del templo de Dios. Y usted va a entender por qué el Señor nos ha llevado a este punto de que veamos este año como la reconstrucción del templo de Dios. Y el Señor trajo el libro de Ageo justamente para empezar esta serie con este primer tema, ¿no? Con una pregunta interesante que creo que viene del corazón de Dios más que de mi propia idea personal. Y que yo mismo he tenido que batallar con esa misma pregunta para respondérsela al Señor, ¿no? ¿Quién es tu prioridad número uno, no? ¿Quién es tu prioridad número uno? Todos tenemos prioridades, pero ¿cuál es la número uno? A pesar que esto pueda resultar a algunos, pero esto ha habido toda una serie empezando el año pasado para entender eso. Sí, yo lo sé. Pero ¿cuántos recordarán esa serie? ¿Y cuántos habrán tomado de esa serie para experimentar los cambios que necesitan hacer en su vida para que realmente la prioridad número uno sea la prioridad número uno en su corazón? La hemos reforzado casi al finalizar el año, incluso con la última serie de Tomando Sabias Decisiones. Sí, también, pero ¿cuántos se acuerdan de esos 7 principios que vimos al finalizar el año para desembocar a la prioridad número uno y así volvernos sabios y así tomar sabias decisiones? No lo sé, en realidad. Sí conozco el corazón del ser humano y conozco más mi propio corazón y entiendo mi propia maldad y yo imagino la maldad de cada quien en sus propios corazones. Entonces voy comprendiendo por qué Dios quiere que empecemos con este libro, ¿no? Ageo pertenece al grupo de los llamados profetas menores, para aquellos que no sabían. ¿Y por qué se les llama menores? No es porque hayan sido más bajitos, no es porque tengan menos importancia en su contenido profético. No, esa no es la razón por la cual se les llama profetas menores, sino simplemente son menores por el contenido de sus mensajes. Son libros cortos, pequeños, ¿no? En algunos, como en Ageo, solamente tiene 2 capítulos, 38 versículos en 2 capítulos. Es un libro muy corto, ¿no? Y por eso se les llama profetas menores. Los llamados profetas menores, para los que no saben acerca de esto, son los siguientes, son 12 en realidad. Entonces empieza con el libro del profeta Oseas, continúa con el profeta Joel, estoy citando el orden que tenemos en nuestras Biblias: Joel, luego el profeta Amós, luego viene Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, que es el 10º profeta, y cierra con Zacarías y Malaquías, los 12 profetas menores. Decía yo que no son, curiosamente, estos 12 profetas no son los favoritos de los cristianos el día de hoy. Y digo que no son los favoritos de los cristianos del día de hoy porque algunos, incluso esta mañana, han tenido problemas en ubicar en sus Biblias al profeta Ageo. Si el hermano Guillermo no les da la clave, váyanse hasta el último y de ahí retrocedan, están más cerquita. Es una forma de llegar rápido. Pero no es porque usted conozca su ubicación. No, digo que no es el favorito de nosotros porque no se oye, y dígame si no es cierto, no se oye que algún adolescente en nuestra iglesia diga: estoy teniendo mi devocional en el libro de Sofonías. ¿Cuándo he escuchado a un adolescente que diga algo como eso? Tampoco escuchamos, ¿no?, que ningún joven o jovencita universitaria le diga a su líder de grupo de encuentro y multiplicación: estoy haciendo un estudio exhaustivo en el libro de Zacarías. ¿Qué joven dice eso? Yo por lo menos no conozco a ninguno de nuestra iglesia, ¿no? ¿O qué hombre adulto o qué mujer adulta dice: estamos con mi gem, estamos haciendo un estudio inductivo del libro de Amós? Ningún gem de adultos, de damas o de matrimonios escucho que se hayan propuesto eso jamás. No es algo usual. Es hasta extraño que alguien tenga como libro favorito alguno de estos profetas llamados menores.
Sin embargo, mis hermanos, tenemos que decir que estos 12 libros, al igual que el resto de la Escritura, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, todos, absolutamente todos, han sido inspirados por Dios en su totalidad. Y es cierto lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los 66 libros de la Escritura, donde están incluidos los 12 profetas menores, tienen estas características. Son útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de hacernos madurar a los hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué es que empezamos este año, mis hermanos, con este libro? Porque el 2024 es el año de la reconstrucción del templo, les acabo de mencionar. Dios, usted sabe, Dios es el único que puede ver nuestro corazón, nuestro interior, lo profundo de nuestras almas. Y de hecho que Él necesita aclararnos a nosotros que siempre andamos despistados en la vida cristiana. Él necesita aclararnos en nuestro interior el verdadero estado de nuestro corazón. Una cosa es que nosotros creamos que nuestro corazón esté en determinado estado, a veces óptimo, le damos el check, uy, si está fenomenal, empiezo bien el año. Pero otra cosa es que Dios te muestre realmente el estado de tu alma, el estado de tu corazón. Creo que usted se va a ir dando cuenta a lo largo de estos mensajes, los siguientes domingos, que mientras avanzamos en cada uno de estos escasos 2 capítulos, en cada versículo que vayamos estudiando, vamos a darnos cuenta que la intención de Dios es mostrarnos claramente el verdadero estado de nuestro corazón. Lo cierto es que mientras usted vaya oyendo todos estos mensajes, le voy a pedir algo especial. Cuando escuche la palabra templo de Dios, usted piense las 2 connotaciones del templo de Dios. Me refiero al templo físico, esta iglesia, las 4 paredes, la infraestructura, nos referimos al templo. Pero al mismo tiempo, la segunda connotación es el templo espiritual. Cada creyente es templo del Espíritu Santo, tal como lo declara el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Increíblemente somos templo de Dios. Templo del Espíritu Santo. Ahorita explico las implicancias de esto, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción del templo, estamos pensando no necesariamente en la infraestructura, estamos pensando en el templo espiritual al mismo tiempo. Este templo físico necesita muchas cosas. Se dio cuenta que, gracias a Dios, cerramos el año colocando letrero, por fin tenemos letrero. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿En serio, pastor? Tenemos letrero, más despistados, ¿no? Es que es la costumbre, ¿no? De no mirar arriba, ¿no? Nunca miramos arriba, ¿no? O de pasar por al frente de la noche y ni siquiera fijarnos, ¿no? Por fin pudimos, después de varias batallas, luchas, varias veces se cayeron los proyectos en el camino, fallaron los proveedores, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a nuestros hermanos del Consejo Administrativo que le metieron punche ahí y gracias a Dios tenemos ya el letrero. Pero eso es una necesidad. ¿Recuerdan la ofrenda de amor, de acción de gracias? Que queríamos cambiar ya todo el sistema de sonido, hermano. No se va a poder hacer todo, solo se va a poder cumplir una sola parte. Solo una sola parte. Vamos a tener que apelar a un nuevo ingreso, de repente no sé, alguna actividad que hagamos para completar el presupuesto que se necesita, que es fuerte para hacer cambios en el área de sonido. Pero bueno, ese es el templo físico. Pero así como tiene necesidades el templo físico, también el templo espiritual. Nosotros hay ciertas necesidades y hay un estado en el que se encuentra el templo del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer notar el Señor. Solo tengo 2 puntos en esta mañana en el tema, aperturando este libro. Y el primer punto tiene que ver con el contexto histórico. Es importante, primeramente, tener una noción del contexto histórico de este libro para entender por ese contexto las razones y los propósitos por los cuales Dios dijo lo que dijo, para que cuando leamos podamos entender mejor. El contexto histórico nos permite ver lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y al entender lo que estaba ocurriendo en ese tiempo podemos entender por qué Dios dijo lo que dijo.
¿Por qué los profetas dijeron lo que dijeron? Entonces, presta atención, por favor, voy a ir rápido con este contexto histórico, pero no quiero rellenar de datos tampoco. Hay principios que vamos aprendiendo a lo largo de este recuento en el contexto histórico, que es lo que más usted debe tomar en cuenta, porque ese es el momento en que Dios le está hablando a su corazón. Dios no quiere rellenarle de datos históricos solamente en su mente, eso puede hacerlo leyendo en su casa. Lo que Dios quiere hablar lo va a decir en ciertos paréntesis en todos estos datos. Así que preste atención, por favor. En el año 722 antes de Cristo, el reino del norte, conocido el reino del norte de Israel, cayó bajo el poderoso ejército asirio, que era el poder de esa época. Usted, en el esquema, para ayudarlo a entender, en el 930 es cuando se divide Israel y nacen los dos reinos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte, Israel, cae en el 722 en manos de los asirios, y el pueblo, todo el pueblo, es llevado en su gran mayoría cautivo a tierras asirias. Y a menudo se les llama estas 10 tribus, porque el reino del norte estaba constituido por 10 tribus de las 12, el reino del sur eran las 2 otras tribus restantes. Esas 10 tribus se le conoce como las 10 tribus perdidas. ¿Por qué se les llama así? Porque nunca regresaron a Israel. Fueron llevados cautivos y desaparecieron en el tiempo, en la historia y en tierras ajenas. Nunca pudieron regresar. Las 10 tribus perdidas, por eso se les llama, porque nunca regresaron a sus tierras. Pero escúcheme, esa dolorosa experiencia del reino del sur debió haber servido como experiencia para los del reino del sur. O sea, la experiencia del reino del norte, ese llevados esclavos, debió haber sido algo como una luz roja para los del reino del sur, para que ellos se den cuenta el costo que uno paga por alejarse de Dios, por terminar adorando cualquier otra cosa y haberse alejado del verdadero Dios. Ese era el gran precio que estaba pagando el reino del norte, y los del reino del sur no eran ajenos a esto porque estaban mirando lo que estaba ocurriendo en el norte. Entonces debió haberlos aleccionado en sus corazones, pero no fue así, lamentablemente. De tal forma que en el año 586 antes de Cristo, como ustedes ven ahí en la línea de abajo, el reino del sur también fue llevado prisionero por los babilonios. Arrasaron con la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y se llevaron a la gran mayoría cautivos. Pero durante los 70 años que duró la cautividad del reino del sur, Dios se encargó de mantener viva la esperanza en sus corazones, anunciándoles a través de los profetas de que regresarían a su tierra, de que iba a llegar un momento en el tiempo y en la historia de que iban a regresar a sus tierras y volverían a Jerusalén y reconstruirían el templo destruido. Finalmente Dios cumplió con su promesa y como siempre lo hace, y a través del rey Ciro, el rey de Persia, él emite un decreto en el año 538 antes de Cristo, y ese decreto les permite a un remanente del pueblo de Israel, unos 50,000 judíos encabezados por un hombre llamado Zorobabel, regresar a Jerusalén para que reconstruyeran el templo allí en Jerusalén. Sin saberlo, mis hermanos, Ciro el persa estaba cumpliendo lo que Dios habló a través del profeta Isaías más de 300 años atrás. Ya fue profetizada el hecho de que habría un decreto que libertaría, y esa profecía es realmente sorprendente, mis hermanos. Retroceda un poco sin perder a Isaías capítulo 45 y vea qué tal precisión hay para la profecía, con nombre propio incluso. Algunos historiadores la citan como unos 300, 400 años antes de que ocurriera esto, antes de que Ciro firmara ese decreto. Otros lo sitúan como unos 600, 700 años atrás, es decir, mucho más tiempo viene la profecía. Pero sea 700 o sea 300 o 400 años, de todas maneras es válida la profecía. Capítulo 45, verso 1 dice: así dice Jehová, su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán.
Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, ¿no? Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Pero es interesantísimo en el verso 1 cómo es que Dios ya había entregado esta profecía a Isaías y con nombre propio, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Si a Ciro le leyeron esta profecía en algún momento, yo imagino la cara que había puesto este rey. Pero resultaba siendo el instrumento de Dios para que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces, al año siguiente, después de haber sido emitido el 538, el decreto por Ciro, al año siguiente, 537, unos 50,000 judíos, como les decía, liderados por Zorobabel, regresan a Jerusalén. Zorobabel resulta siendo un descendiente de la línea davídica. Si usted revisa Mateo capítulo 1, donde ese capítulo consigna toda la genealogía del Señor Jesucristo, usted lo va a encontrar a Zorobabel incluido dentro de la genealogía de Jesús. En el versículo 12, específicamente Mateo 1, va a encontrar el nombre de Zorobabel. Eso es sorprendente. Mire cómo Dios tiene la historia tejida, ¿no? No hay casualidades, no hay que, a ver, ¿quién se ofrece a encabezar el grupo? Yo, dijo Zorobabel, a ver, ven tú ya pues. No, las cosas no ocurren así. Dios tiene a las personas indicadas, al liderazgo indicado, en el momento preciso. Y eso ya está delineado por Dios. Entonces, este hombre, Zorobabel, junto con el sumo sacerdote Josué, son los que encabezan este grupo de 50,000 judíos que regresan a Jerusalén. El registro de Esdras, el libro de Esdras nos detalla varias cosas de lo que ocurrió en esa llegada. En Esdras capítulo 3, versículo 3 para ser más específicos, dice que ellos cuando llegaron, este grupo de judíos, llegaron y lo primero que hicieron es reparar el altar del templo. Porque lo primero que pensaron era hay que ofrecer sacrificios al Señor. Entonces lo primero que hay que reconstruir es el altar. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Y en la primavera del año siguiente, después de que llegaron a Jerusalén, ya estaban colocando los cimientos del templo, ¿no? Hasta ahí todo parecía estar yendo perfectamente, todo estaba hilado, todo estaba coordinado, estaba yendo viento en popa, como decimos, pero aparecen, estoy en Esdras capítulo 4, aparecen los adversarios, tribus aledañas, samaritanos básicamente, que buscan impedir que la obra se lleve a cabo. Empieza a oponerse a la reconstrucción tanto del altar como del templo. Para empeorar el panorama, su benefactor, desde Persia, Ciro, fallece, muere en campo de batalla, lo asume el mando el rey Asuero, y Asuero, no conociendo los antecedentes de Ciro en su relación con este grupo que regresó a reconstruir el templo, empieza a recibir presiones de los samaritanos y a través de cartas para que detenga la construcción. Empiezan a escribirle calumnias con respecto al pueblo judío. Empiezan a decirle a Asuero que es un pueblo rebelde, que revisen los registros históricos. Asuero revisa y dice, sí, este pueblo ha sido un poco complicado. El asunto es, mis hermanos, que tal es la hostigación, y eso va desgastando el ánimo en los judíos. Fíjese cómo termina toda esta presión. Al final del capítulo 4, leemos en versículo 24 de Esdras 4:24, dice, entonces, finalmente cesó la obra de la casa de Dios, es decir, la paralizaron. Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Significa que la obra se detuvo por 17 o 18 años aproximadamente. Se dejó la construcción a medio hacer por 17, 18 años, se abandonó la reconstrucción del templo. Eso significa, mis hermanos, vamos aprendiendo lecciones en la historia. Eso significa que este pueblo por 17, 18 años se acostumbró a tener sacrificios en su altar, en un templo no terminado, en ruinas todavía, con un altar más o menos elaborado.
se acostumbró a ese templo en ruinas, se acostumbró a en ese templo en ruinas ofrecer los sacrificios al Señor. Por 17 años se acostumbraron a eso. Hemos estado bastante tiempo sin letrero nosotros, mis hermanos, y bastante tiempo sin arreglar nuestra fachada. Me refiero a pintar, a nuevamente ponerla bella, la fachada, la puerta, todo. Pero hay alguien que dijo: pastor, se ve mal nuestra fachada, ¿cuándo vamos a echarle una pintura, hermanos? Reunamos a todos. Decir algo, nadie, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos todos los días a ver algo. Lo vemos ahí, ya nuestro cerebro y nuestros ojos se acostumbran. Que cuando cambiamos, ni cuenta se dan. Yo me acuerdo cuando terminamos de construir, y esto fue largo el tiempo, terminamos de construir todo esto, después de varios meses, un hermano se acerca y me dice: pastor, recién me doy cuenta, han hecho gradas, ¿no? Ay, Dios, sí. Varios meses, hermanos. Y no es que haya venido después de muchos meses, todos los domingos estaba acá. ¿Cómo no se dio cuenta? Nos acostumbramos en nuestra mente. Igual ocurre en nuestro hogar, les aseguro. Una prueba: ¿cómo está el techo de sus casas? Mejor ni me cuenten, ¿no? Ya nos acostumbramos a nuestros cachivaches, a todo lo que está acumulado, que subimos y lo vemos como normal. Hasta que alguien, no sé, te manda un dron por arriba: oye, ¿cómo vas a tener tu techo así, Pablo? Por favor, y tú eres ingeniero, por favor, arréglalo, ¿no? Ah, sí, verdad, recién uno se da cuenta. Pero no nos percatamos, nos acostumbramos. Este pueblo, 17, 18 años, se acostumbró a ofrecer sacrificios al Señor. Hermanos, qué vergüenza en realidad. Ofrecer sacrificios en un altar destruido, en un altar mal hecho incluso. Pero Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, que son del mismo tiempo, contemporáneos, para que Israel retomara el trabajo para el cual Dios los liberó de la esclavitud. Porque ese fue el propósito. Los trae desde tierras lejanas, 70 años esclavos. Esos 50,000 regresaron con una misión específica: era reconstrucción del templo. En ese contexto, mis hermanos, que estoy detallando, es que Dios le comunica al profeta Ageo 4 mensajes, que son los que vamos a ver en los 2 capítulos que tenemos aquí. Esos 4 mensajes fueron comunicados en un lapso de 4 meses, en el año 520 antes de Cristo. O sea, en un solo año, en un lapso de 4 meses, Dios comunicó 4 mensajes que Ageo recibió y comunicó a los judíos que estaban en Jerusalén. Así que usted se da cuenta, es un ministerio corto el de Ageo, pero fructífero, de grandes repercusiones para la nación de Israel y de grandes repercusiones para la salvación en sentido general. En la historia de la redención está calzado el profeta Ageo. Estos mensajes son importantísimos, los vamos a ir viendo los siguientes domingos. ¿Cuál era el propósito de estos 4 mensajes, mis hermanos, dados por Dios? Dios, a través de estos mensajes proclamados por el profeta Ageo, estaba despertando, buscaba despertar a su pueblo Israel de su apatía espiritual. Claro, porque ¿cómo la podemos definir? 17, 18 años dejando abandonado el templo, eso es apatía, mis hermanos. Es apatía espiritual. Y para ello, ¿qué usó el Señor? Usó su propia palabra para exhortarlos, para regresarlos, para remover sus cerebros y sus mentes. Usó su propia palabra de una manera contundente, mis hermanos. Y eso se nota, llamo su atención a esto, eso se nota en los 38 versículos de estos 2 capítulos del libro de Ageo. 15 en el primer capítulo, 22 en el segundo capítulo. En esos 23, en esos 38 versículos, se enfatiza, aparece, escuche, en 38 versículos, 23 veces, escuche, 23 veces aparecen expresiones como la siguiente: vino la palabra del Señor, así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor, Ageo, mensajero del Señor. 23 veces en 38 versículos se repite esta frase. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta, no es la opinión de Ageo la que hallamos en el libro,
sino que es Dios mismo acercándose a su pueblo, comunicándose con su pueblo por medio de su palabra, para despertar los corazones de la apatía y atraerlos nuevamente hacia sí mismo. Es exactamente, mis hermanos, lo mismo que Dios hace todos los domingos en este lugar, en esta iglesia, porque Él sabe cuántos de sus hijos e hijas están adormecidos o en estado de apatía. Dios lo sabe. Y cada vez que Él habla, busca el mismo propósito. Su palabra sale para hacer exactamente lo mismo que hizo con la nación de Israel: despertar a su pueblo de su estado de apatía. Solo Dios sabe cuán distantes están sus hijos y sus hijas cuando vienen cada domingo y se sientan. Su cuerpo está aquí, pero su mente está, quién sabe, a millones de kilómetros de este lugar. Dios sabe eso perfectamente. Y siempre que Dios habla a su pueblo, mis hermanos, que no nos quepa la menor duda, la palabra que sale de su boca, escuche, siempre tiene propósitos específicos que cumplir. Siempre. Tal como lo dice el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. No tengo tiempo para detenerme en este versículo que me encantaría, mis hermanos. Solo llamo su atención a lo que produce la palabra del Señor cada vez que sale de la boca de Él. Cada domingo no es el predicador, no es el pastor, no es el que esté enseñando el de turno, es Dios a través de su palabra que cumple ciertos propósitos, envía su palabra y su palabra realiza ciertos deseos de Dios. Basándonos en ese versículo, la palabra realiza ciertos deseos de Dios y logra ciertos propósitos de Dios. Entonces no es una palabra muerta la que Dios arroja cada domingo sobre su congregación, por lo menos en esta iglesia. Mis hermanos, mientras la palabra de Dios sea predicada en esta iglesia de una manera fiel, escúchenme, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra y la va a usar para cumplir los propósitos del Señor, para realizar los deseos de Dios y para lograr los propósitos de Dios sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. ¿Y para qué hace eso? Para salvar a los incrédulos por un lado, pero por otro lado para santificar a los creyentes, para edificar la vida de los creyentes. Así que mis hermanos, mis hermanas, si usted ha estado pasando o está pasando por un tiempo de sequía espiritual, apenas ha pasado este año, una semana, pero está pasando por un tiempo de sequía espiritual, déjeme decirle que hay esperanza para su vida. Si usted llegó esta mañana y durante los cánticos que estábamos elevando al Señor, su corazón estaba frío como un témpano. Estaba duro como una roca. A pesar del estado de su alma y de su corazón, como estoy describiendo, déjeme decirle, y que probablemente lo trae así desde el año pasado, déjeme decirle que hay esperanza para ti. Si dispones tu corazón a creer a la palabra de Dios. Porque esto que leemos en Isaías se cumple cuando creemos a la palabra de Dios. No solamente es lo leo y ya se va a cumplir, no, tengo que creerlo. Cuando yo lo creo, se cumple, se realizan los deseos de Dios y logra los propósitos para el cual Dios ha enviado esa palabra. Mira nada más, regreso al libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Ese capítulo nos describe el momento en que ese remanente, esos 50,000 judíos regresaron de Babilonia, se establecieron y lo primero, como dije, que hicieron, empezaron a construir el altar para ofrecer los sacrificios a Dios. En el segundo año empezaron a echar los cimientos del templo. De eso trata el capítulo 3 de Esdras. Pero decía yo, vea usted, el capítulo 4 de Esdras nos muestra a los enemigos de Israel que buscan impedir que se construya el templo, ¿no? Y es tan insistente, como dijimos esto, que al final decíamos,
del capítulo 4, verso 24, vemos cómo se detuvo toda la obra. Por 17, 18 años se paralizó la obra. Esa figura te hace recordar nuestra propia vida. Te explico rápidamente. Así empezó nuestras vidas. Escucha, mi hermano, hermana, donde no había absolutamente nada de Dios, escucha, donde no hubo nada de Dios, ahí fue construido un altar de adoración a Dios. Es más, mis hermanos, escucha con cuidado lo que voy a decirte. Dios te transformó en su templo cuando el Espíritu Santo vino a morar por medio de la fe, cuando vino a vivir dentro de ti, cuando aceptaste a Cristo Jesús. Ahora, por favor, piensen por un instante en eso, en las implicancias de que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestro interior cuando recibimos a Cristo por medio de la fe. Piensen por unos instantes cómo ocurrió esa conversión. Pero quiero llevarte más lejos en tu reflexión. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo de reunión, aquella tienda desmontable en el desierto. Y ese tabernáculo tenía otra tienda en el interior dividida en dos partes, si has leído bien. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Ahí nadie podía entrar excepto solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año. Y ese era el lugar, en el lugar santísimo, el lugar donde la gloria de Dios descendía para encontrarse con su pueblo. Es decir, la gloria de Dios no descendía en el patio exterior, la gloria de Dios no descendía en el lugar santo, la gloria de Dios no descendía en el altar del sacrificio, la gloria de Dios solamente descendía en el lugar santísimo. Cuando se construyó el templo de Salomón también la gloria de Dios no descendió en el patio exterior, no descendió en el patio de los que no eran judíos, no descendió en el patio interior que era de exclusividad para los judíos, en el lugar santo, no, también descendió en el lugar santísimo. Ahora piensa, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Te lo leo otra vez. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Significa, mis hermanos, que su gloriosa presencia vino a nosotros, escúchame, y te transformó en el lugar santísimo. ¿A quién se le ocurre semejante locura? Digo yo, solamente a Dios. Ahora piensen esto, por eso en las implicancias. No siendo nada nosotros somos transformados en el lugar santísimo. Porque es el lugar donde descendía la gloria de Dios, la presencia gloriosa de Dios. Y se quedó a vivir dentro de nosotros. Ahí empezó, mis hermanos, te recuerdo, tu relación con el Señor. En ese lugar aprendiste a deleitarte en su presencia. Desde ese lugar le servías con todo tu corazón. Y estoy hablando en pasado, no estoy hablando en presente. Te deleitabas, te gozabas, le servías al Señor. Pero los enemigos de nuestras almas, internos y externos, que nunca se detienen y nunca se van a detener, no importa que pasemos al siguiente año y digas adiós, año feo, van a seguir ahí. Y van a seguir ahí, desde nuestro interior o desde nuestro exterior. Te fueron enfriando, te fueron desalentando, te fueron desanimando, hasta que paralizaron la obra del Espíritu Santo en el interior de tu vida, en el lugar santísimo. Hasta hacer de ti un creyente ritualista. Hasta hacer de ti un creyente desinteresado e indiferente para las cosas de Dios. Y ese es el estado en que están muchos de ustedes. Siendo templo del Espíritu Santo. Qué glorioso es saber que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿en qué estado está en ese templo? Ahora entiendes por qué Dios quiso que este año lo declaráramos el año de la reconstrucción del templo. ¿Vas entendiendo? ¿Se te van haciendo luces? ¿Y por qué de esta serie en este libro? Yo ignoro, puedo ver algunas cosas desde el exterior,
Pero Dios sí ve ceñidamente cada uno de nuestros corazones y sabe que te has vuelto un creyente ritualista, frío, desinteresado, indiferente para Dios y para las cosas de Dios. Y no sé cuántos años, voy a decirlo con mucho cuidado, y no sé cuántos años el templo del Espíritu está paralizado, está derribado, está desatendido. No, pero yo estoy sirviendo, pero yo estoy aquí. Sí, puede ser. Recuerda, este grupo que vino de Babilonia, 18 años, tenían sacrificios en el altar, todo derrumbado, en ruinas el templo, pero ellos seguían ofreciendo sacrificio ahí. Dime si no seguía la actitud ritualista en los sacrificios. Había ritual de adoración, pero no había adoración. ¿Me entienden, hermanos? Pero observe usted, sigo en Esdras, pero observe usted el capítulo 5 de Esdras. Frente a este panorama, observe el capítulo 5. Empieza la palabra de Dios a ser proclamada sobre los judíos que están en Jerusalén por boca de Ageo y Zacarías, y observe lo que produce la poderosa palabra del Señor. Recuerda que están como 18 años paralizados. Empiezan a profetizar Ageo y Zacarías. Estoy en capítulo 5 de Esdras, versículo 2. Empieza a proclamarse la poderosa palabra del Señor y mire el resultado. Entonces, dice, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Después de 18 años regresan al trabajo. Apenas empieza a proclamarse la palabra del Señor y ellos la reciben y la creen. Miren los poderosos efectos que hay. Después de estar como témpanos de hielo por 17 años, después de estar como rocas indiferentes para Dios, viene la palabra del Señor sobre ellos. Ellos creen esa palabra y se produce una transformación de mente y corazón admirables que los llevan a regresar al servicio a Dios. No me cabe la menor duda que Dios esté escogiendo este tiempo, esté escogiendo esta serie para sacarnos de nuestra apatía. ¿Quién sabe cuántos años lleva así? Yo decía, la vine arrastrando no del año pasado, desde el anteaño, quizás 2, 3, 4, 5 años hacia atrás, no lo sé. Hay presencia, hay rito de adoración, pero no hay adoración. ¿Quieres seguir así? ¿Deseas continuar así? Mi hermano, mi hermana, hay esperanza para ti, para mí, para todos y cada uno de nosotros. Mientras se predique la palabra de Dios fielmente, mientras se predique la palabra de Dios fielmente, es por eso que permítame insistir en algo que llevo diciendo 18 años en este lugar y desde este púlpito. Y ahora lo vuelvo a repetir pensando en todos los jóvenes presentes. Porque cuando todos nosotros, los viejos, ya no estemos aquí, ustedes son los que van a asumir la iglesia. Ustedes son los que van a asumir, mis queridos jóvenes, la iglesia. En algún momento Dios les va a demandar y ustedes van a tener que asumir la iglesia. Porque ninguno de nosotros estaremos presentes. Escúchenme por favor con cuidado lo que les voy a decir. Lo repito, por 18 años lo vuelvo a decir desde este púlpito una vez más. Y no quiero usar mis propias palabras. Me dirijo a todos los jóvenes presentes y voy a usar los mismos términos que usó el apóstol Pablo con Timoteo. ¿Qué es lo que tienen que hacer, mis queridos jóvenes? Escucha con cuidado. Retengan la forma de las sanas palabras del Señor. Escuchen, retengan la forma de las sanas palabras del Señor. Guarden el buen depósito, es decir, la sana doctrina. Guárdenla. Y tanto la retención de la forma como guardar el buen depósito significa tener celo por la palabra del Señor. Nunca dejen de enseñar la palabra de Dios respetando la forma de la palabra. No prediques ni enseñes para divertir a la gente, para hacerla sentir bien o para no ofenderla. No, nunca hagas eso. Prediquen la palabra de Dios fielmente tal cual ha sido entregada. Retengan la forma, guarden el buen depósito, mis queridos jóvenes. Tal como Dios lo dijo. No olvidando Hebreos capítulo 4, versículo 12.
La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede producir ese efecto. Nadie más, ninguna otra forma, ninguna otra herramienta puede hacerlo excepto la palabra del Señor. No deben olvidar las propias palabras del Señor cuando Él dijo en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Cuando todos nosotros ya no estemos aquí, mis queridos jóvenes, insisto, ustedes son los que van a asumir la responsabilidad y el peso de esta iglesia sobre sus hombros. Escúchenme. Nunca se permitan que desde este púlpito se predique un mensaje de prosperidad, un mensaje positivista, un mensaje de gratificación, un mensaje de risa santa o de tolerancia al pecado o de cualquier otra cosa ajena a la palabra del Señor. Porque si ustedes descuidan cuando asuman la responsabilidad de la iglesia, cuando ustedes descuidan su celo por la palabra del Señor, entonces peligrosamente podría llegar el momento que se cumpla literalmente lo que dijo el gran predicador y pastor Charles Spurgeon. ¿Qué dijo Charles Spurgeon? Escucha y lee con atención. Llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas con la palabra, ¿se entiende?, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y de esto ya se está dando en muchas iglesias. Jóvenes, que la palabra de Dios sea el centro de sus vidas. Que la palabra de Dios sea el centro en esta iglesia. Porque solamente el Espíritu Santo a través de la palabra puede traer avivamiento y transformación a la vida de cualquier persona que viene a Dios. Retengan la forma. Respeten la sana doctrina. Entendiendo ese contexto en el libro de Ageo, permítame pasar al tema principal rápidamente. Ageo capítulo 1, regresamos a Ageo capítulo 1, versículo 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El mensaje no es difícil verlo, mis hermanos. Habría que ser ciego para no darse cuenta del tema principal del libro de Ageo. El mensaje es simple. Dios está diciendo, sus casas están bonitas mientras mi casa está desierta. Sus casas están bien, mi casa no está bien. Entiéndase, mi casa, templo físico, templo espiritual. Y eso, el que tengan descuidada la casa del Señor, habla de las prioridades en sus vidas. Eso habla evidentemente que sus prioridades están de cabeza. Para entender lo que está diciendo Dios acá con referencia al templo, es necesario entender la existencia del templo para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Es algo muy importante que debemos considerar, mis hermanos. Ahora, les pido algo, no nos confundamos, hermanos, no creamos que Dios está enojado porque no le han construido su templito. No. Dios no está indignado porque no le hayan hecho un templo, no. Lo que hay detrás de esa exhortación en este versículo 4 de Ageo 1, lo que hay detrás de esta exhortación es muchísimo más profundo del hecho simplemente de que no hayan construido un templo para Dios. Hay algo mucho mayor detrás. Te explico. Recordemos que en el tiempo del desierto Israel tenía el tabernáculo, hace un instante estaba haciendo referencia a él, y tanto como en el lugar santísimo, como ya en el templo construido por Salomón, en el lugar santísimo, Dios en ese lugar manifestaba su gloria, su presencia. Y de esa manera, escúchelo por favor, empiece a imaginar esto por favor. En el lugar santísimo manifestaba su presencia, y de esa manera cuando Dios descendía sobre el lugar santísimo, en alguna medida Dios recreaba de alguna manera esa relación
directa y cercana que tuvieron Adán y Eva en el paraíso y que se había perdido. Esa relación de cercanía, de comunión con el Señor se perdió cuando entró el pecado por Adán y Eva. Cuando Dios descendía en el lugar santísimo, en alguna medida, repito, recreaba esa relación perdida en el Edén. No sé si se han dado cuenta los que son más acuciosos y han no solo leído, han hecho un estudio detallado de la construcción del tabernáculo. Todo el diseño fue dado por Dios y todo lo que contenía fue ideado por Dios. No sé si usted se ha fijado con cuidado que hay elementos que parecerían como que uno se pregunta, ¿y por qué Dios dijo que tenían que hacer esto? ¿Cuál es su razón de existencia acá? Como que no encaja en nuestra mente. ¿Cómo qué, pastor? Por ejemplo, en el diseño del tabernáculo, si bien recordarán, hay granadas. Hay granadas. No hablo de las granadas terroristas de esas de que explotan. Estoy hablando del fruto, ¿no? Granadas. Hay granadas en el diseño del candelabro de 7 brazos. Sí. Hay flores de almendro. Hay una fuente de agua. El techo del tabernáculo eran pieles de carnero, pieles de tejón. En el diseño interior habían diseños, palmeras esculpidas en las paredes, etcétera, etcétera. ¿Por qué estaban representadas todas estas cosas allí en el tabernáculo, mis hermanos? Como que parecería, bueno, algunos pensarán, bueno, es para darles, como si en tu casa acá falta algo, le pongo un florero, para embellecer un poco, ¿no? Dios no trabaja así, mis hermanos. Siempre hay un propósito. ¿Sabe por qué habían todos esos detalles en el tabernáculo? Para recordarles, escuche, para recordarles lo que habían perdido del jardín del Edén. Para recordarles lo que habían perdido en el jardín del Edén. Y para recordarles a través de esa pérdida que no solamente habían quedado esclavizados por el pecado, sino que en el templo también, físicamente hablando como nación, habían sido llevados esclavos a tierras ajenas por haber pecado contra Dios. Su naturaleza de pecado los siguió y eso determinó que fueran como esclavos a tierras ajenas. Ahora, la pregunta es la siguiente, mis hermanos. Capte esto que es importante. ¿Por qué Dios liberó a Israel de Egipto y los trajo de regreso a su nación? ¿Por qué Dios liberó a este grupo de tierras babilónicas después de 70 años de esclavitud y los trajo nuevamente a su tierra? Muchos pensarían, bueno, para que vivieran tranquilos, recuperaran sus posesiones. ¿Ese habrá sido el propósito real de Dios por el cual los liberó de la esclavitud? No, hermanos. Recuerden que hay propósitos superiores a nosotros. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Pero la mayoría piensa que es por esa razón. Aunque la tierra era muy importante, mis hermanos, era una tierra que fluía leche y miel que Dios les había prometido. La tierra era importante, pero no era su prioridad mayor. Había una prioridad mayor por encima de todo eso, por encima de la tierra, por encima de todo lo que recibieron al salir de la esclavitud y regresar a la tierra prometida. Escuchen, hermanos, anota con cuidado. Dios, escucha, esto es importantísimo. Dios no los rescató para darles una tierra allí en el lejano oriente. Repito, Dios no los rescató para darles una tierra en el lejano oriente. Dios los rescató para Él mismo. Los redimió para Él. Lo de la tierra era importante, pero no era la prioridad. Dios quería que se den cuenta que los había libertado para Él. No estoy imaginando esto, mis hermanos. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 4. Acá hay que hilar fino, hermanos. Éxodo 19, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, este es el mensaje, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas
y os he traído a mí. ¿Cómo tomé sobre alas de águilas? ¿Cómo los tomé y os he traído a mí? No dice los he traído a la tierra que les prometí. ¿Por qué no dijo eso? Eso no era lo más importante. Ese era el agregado. Los he traído a mí. Con el mismo cuidado, no sé si usted ha visto algún documental, con el mismo cuidado que las águilas cuidan y enseñan a volar a sus polluelos, así los he cuidado, dice el Señor en el desierto. Y así los he tomado, pero ¿para qué? ¿Para llevarlos a una tierra? No, los he traído a mí, para Él mismo. No para llevarlos a una tierra, aunque esa tierra era parte de la promesa de Dios. Mis hermanos, abramos nuestros ojos. La gran bendición, quizás por años, recién te vas a enterar de esto, la gran bendición de Israel no fue precisamente recibir una tierra que fluía leche y miel. Esa no fue la gran bendición. La gran bendición de Israel fue recibir la posibilidad de volver a tener comunión con Dios, la que se perdió en el jardín del Edén. Volver a tener comunión con Dios. Mis hermanos, de eso se trata nuestra salvación. De eso se trata nuestra salvación. Dios nos redime por la obra de Cristo para que vivamos para Él. Él pagó un alto precio para que vivamos para Él, para que tengamos, escuche, comunión con Él. La gran bendición de nuestra salvación no es que ya hayamos dejado de ser esclavos del pecado. La gran bendición de la salvación no es que podamos vivir en libertad en Cristo Jesús. No, la gran bendición de nuestra salvación ha sido que hemos sido redimidos para que tengamos comunión con Cristo, para que vivamos con Él, hermanos, para que vivamos con Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 es lo que dice el apóstol Pablo, y lo dice de manera muy clara. Y por todos murió, dice, refiriéndose a Cristo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Puede ser más claro, hermanos? La gran bendición de nuestra redención es que hemos sido redimidos para Cristo. Incluso, no sé si usted se dio cuenta, cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, puede estar orando toda una madrugada, ¿no? ¿Cuál fue la gran bendición para esos 12 hombres? El ser llamados como el grupo selecto de Cristo, esa fue la gran bendición. El recibir el don del apostolado, esa fue la gran bendición. No, hermanos. La gran bendición de esos 12 que fueron llamados para Cristo, para Él en primer lugar. Ni siquiera para hacer cosas para Dios, primero para Él. Otra vez, no estoy imaginando esto. Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos 3:14, y estableció a 12 Jesús para que estuviesen con Él prioritariamente, para que estuvieran con Él y, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Nos encanta hacer cosas para Dios, pero esa no es la prioridad. Tenemos que aprender a vivir para Él primero. Entonces entenderemos cómo hacer las cosas. Comunión con el Señor, hermanos. La bendición para Israel no era tener un templo, regreso al templo, hermanos, porque el tiempo se nos fue. La bendición de Israel no era tener un templo, entendamos esto. La bendición en sí era lo que Dios haría en ese templo. El templo era el lugar que Dios utilizaría para tener comunión con su pueblo. Él descendía al templo, el lugar santísimo, para que el pueblo se encontrase con el Señor. ¿Recuerda usted la oración de Salomón cuando terminó de construir el majestuoso templo que le hizo a Dios? Y recuerda qué le respondió Dios a su oración en la inauguración de ese templo. Salomón levantó una tremenda oración. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esta es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Esta es la respuesta de Dios. De verdad que oro que esa sea la respuesta de Dios para nosotros este año. Versículo 15-16. Dios responde a la oración de Salomón y dice: ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora, dijo el Señor, he elegido y santificado esta casa
para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mi nombre estará en este templo, dijo el Señor. Mis ojos y mi corazón estarán aquí, dijo el Señor. Es por ello que cuando los babilonios arrasaron el templo, mis hermanos, lo destruyeron. Eso fue terrible para la experiencia de los judíos, pues ellos se quedaron en el vacío. Se quedaron sin el lugar donde podían tener comunión con el Señor. Se quedaron sin el lugar donde Dios descendía para encontrarse con ellos. Los israelitas se quedaban sin su mayor tesoro. ¿Y cuál era su mayor tesoro? ¿El templo? No, la presencia de Dios. Se quedaron sin la presencia de Dios. Mis hermanos, la reconstrucción del templo de Jerusalén después del cautiverio no fue la voluntad de Ciro el persa, sino la voluntad de Dios, tal como el mismo Ciro lo expresó. Este hombre tuvo que reconocerlo. Dios me ha mandado. El Dios verdadero me ha mandado que le construya un templo en sus tierras, ¿no? Fue la voluntad expresa de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para que tengan comunión con Él. El Señor deseaba que ellos regresaran a una comunión íntima con el Señor. Por eso resulta terrible, mis hermanos, entendiendo la concepción del templo para los de Israel, para nosotros, la concepción del templo actual, templo del Espíritu, para nosotros es terrible el que nosotros caigamos en un estado de apatía y de despreocupación para con el templo del Señor. Y es una tragedia para el creyente. Cuando leemos en Ageo, en el capítulo 1, el versículo 2, que el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Saben lo que estaban diciendo en otras palabras? No nos interesa, no nos atrae volver a tener comunión con Dios. No nos interesa. Hay algo que quiero que noten, iglesia. Cuando Dios busca tener comunión con su pueblo, siempre lo hace a través de su pacto. Por eso se dice que Dios es el Dios de pactos. ¿Has escuchado eso? O sea, Dios nos hace parte de su pacto y hace a la iglesia, ya en la existencia de la iglesia, hizo un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Por eso Jesús dijo, tomad, bebed mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Es el Dios de pacto volviendo a integrar a la iglesia a su pacto. Él es el Dios de pactos que desea tener comunión con los suyos, contigo y conmigo. Por eso es una tragedia, mis hermanos, que nosotros entremos en algún estado de apatía o de indiferencia o de frialdad frente al Señor, frente al Dios de pacto, frente al templo del Dios de pactos. Es interesante que el nombre Yahvé o Jehová en el libro de Ageo, en esos 38 versículos que hacía referencia, en 38 versículos el nombre de Jehová aparece 32 veces. 32 veces aparece el nombre del Dios de pacto, casi una vez por versículo. Y eso nos hace ver, y no es difícil darnos cuenta, el énfasis del libro de Ageo acerca del Dios del pacto, el Dios que desea tener comunión con los suyos, comunión íntima con su pueblo. ¿Por qué aparece 32 veces el nombre de Dios como el Dios de pactos en el libro de Ageo? Hay algo que Dios está diciendo. Hay algo que está diciendo a través del profeta Ageo. El mensaje es sumamente claro. El mensaje es el siguiente, iglesia. Está diciendo, el Dios del pacto ha dejado de ser vuestra prioridad. El Dios del pacto ha dejado de ser tu prioridad de manera personal. Y cuando hacemos eso con nuestra vida, hermanos, todo se desordena. Escúchame, iglesia, todo se desordena, todo se pone cabeza abajo. Realizamos un terrible intercambio, sustituimos al creador por la criatura o por las cosas que produce la criatura. Déjame explicarte esto con una mención. Estaba leyendo a un autor cristiano que describía cuando llega la tentación a nosotros los creyentes, él describe qué es lo que ocurre. Y me pareció sumamente importante entender esto para nuestras vidas, hermanos. Lo describe así, escuche con cuidado. Con irresistible poder el deseo se apodera de la carne. No importa qué deseo sea,
se apodera de nuestra carne y el gozo de Dios se extingue en nosotros, y entonces buscamos todo nuestro gozo o placer en la criatura o en las cosas. En ese momento Dios es completamente irreal para nosotros, pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura o las cosas es real. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Cualquier deseo que esté cruzando por su corazón, si te embrutece, ahí te das cuenta y lo llevas adelante y no te importa lo que digan, piensen, ya tomó toda tu carne. En ese instante Dios deja de ser real. Lo único real para ti es lo concreto, tu deseo y lo que logras a través de ese deseo. ¿Qué ha ocurrido? El propósito de Satanás se cumplió. Te hizo olvidarte por completo de Dios. Si tú te pones a pensar en frío todos tus procesos de tentación, exactamente esto es lo que ocurre. Dejamos de ver, dejamos de percibir a Dios de manera real. Escúchame, Dios desaparece por completo de la mente. No, escucha, Satanás es astuto. No es que nos quedamos en blanco, escucha, esto es lo terrible, sino que Dios, escucha, pasa a ser un concepto teológico en nuestras mentes. Dios pasa a ser solo un concepto teológico en nuestras mentes, es decir, deja de ser una persona con la cual podamos relacionarnos y se transforma solo en un concepto. Y no puedes relacionarte con un concepto, no puedes lograr nada de un concepto es frío. Pero Dios se transforma en un concepto teológico. Y todo lo referente a Dios se transforma en conceptos. Podemos estar viviendo un cristianismo de conceptos religiosos nada más, conceptos teológicos, conceptos. Pero no hay una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no es alguien personal para nosotros, con el cual podamos tener relación. Y esto es lo que les ocurrió a los judíos. Estaban tan ocupados en sus asuntos personales, igual que muchos de ustedes. Estaban tan ocupados en sus casas y trabajos como muchos de ustedes. Entonces eso les robó toda la energía para priorizar en su relación personal con el Dios de pactos. Es por eso que priorizamos mal. Entonces empezamos a restarle a Dios y empezamos a emplear lo que es de Dios para mis propias cosas. Cuando ocurre eso, te habrás dado cuenta que Dios es solamente un concepto en tu mente. No es una persona con la que te estás relacionando. No es una persona a la que temes y amas. No, ya pasa a ser un concepto teológico. Perdieron de vista el templo, perdieron de vista a Dios, perdieron de vista el pacto, perdieron de vista la comunión con Dios. Y por eso no tenían tiempo para dedicarle a Dios. Así les fue 18 años, hermanos. No tenían tiempo para contemplar la gloria del Señor y menos tenían tiempo para la expansión del reino de Dios. Y este pueblo tenía la excusa exacta, mis hermanos. Regreso a este verso 2. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Escúchame, hermano. Cuando Dios hacía más de 17 años atrás los había liberado de Babilonia y les había dado una misión: reconstruyan el templo. Pero mira lo que están diciendo en este versículo 2. Es increíble, hermano, cómo nuestra mente, aún bajo los efectos de la naturaleza del pecado, fabrica y crea sus propias justificaciones para no obedecer a Dios. Iglesia, hace 20 siglos atrás el Señor ya mandó a su iglesia. Mateo 22, verso 37-38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Luego mandó Mateo 28, 19-20. Mientras vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles lo que les he mandado. Ya mandó Efesios capítulo 4, verso 12. Capaciten al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar mi iglesia. Ya mandó 1 Pedro 4:10, cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios, sirva a los demás según lo que le hayan recibido. Ya lo dio Dios.
Pero estoy segurísimo, hermanos, en esta mañana que cada uno de ustedes tiene una justificación personal para no hacer ninguna de estas cosas y no obedecer al Señor. Quizás los últimos 3, 7, 10, 17, 20 o 30 años, no lo sé, no lo has hecho. Entonces le decimos al Señor, no, igual que ellos, no ha llegado el tiempo para levantarme temprano y buscar en oración a Dios e iniciar una reconstrucción del templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque estoy cansado. Llego tarde del trabajo, solo quiero dormir. Otro dirá, no ha llegado aún el tiempo de edificar la iglesia con los dones y talentos que Dios me ha dado. No, todavía no, porque no tengo tiempo todavía para eso. Otro dirá, no es el momento aún de empezar a evangelizar y a ser discípulos de Cristo, porque tengo primero que terminar mi maestría. No es el momento de ser fiel y generoso con las ofrendas del Señor, porque para que su reino se siga extendiendo. No tengo para eso, tengo otras prioridades donde tengo que canalizar mi dinero. ¿Se dan cuenta cómo estamos usando las mismas excusas? Ellos por 18 años usaron esta justificación. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir tú utilizando la misma justificación? Una tremenda lección que no debemos dejar de pasar por alto, mis hermanos, en esta historia es la de estas 50,000 personas que decidieron venir desde Babilonia, porque no todos regresaron. Cuando sale el decreto, estos 50,000 se identificaron con el llamado del Señor y regresaron. Estos 50,000, hermanos, sus corazones estaban ardiendo en fuego por obedecerle al Señor. Pero 18 años después estaban como témpanos ocupados en sus propios asuntos. ¿Te pasó a ti? ¿Cuál es la lección de fondo aquí, mis hermanos? No voy a decir algo filosófico, como algunas veces creen que estoy hablando filosóficamente. Voy a repetir las mismas palabras del apóstol Pablo para cuidado de nuestras almas, mis hermanos. 1 Corintios 9:27. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No nos vaya a ocurrir, mis hermanos. No nos vaya a ocurrir esto. Sin embargo, el Dios de pactos es tan increíble, tanto nos ama a pesar de nosotros mismos. Es por eso que envía al profeta Ageo con 4 sendos mensajes para que reflexionemos, para que meditemos en sus razones y pensemos realmente si vamos a seguir viviendo así o no. Por eso se enfatiza esto en el libro de Ageo. Fíjate, Ageo capítulo 1, verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjate en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Fíjate en el capítulo 2, versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Fíjate en el verso 18 del capítulo 2, meditad pues en vuestro corazón. Dios es tan bueno que esta mañana nos está diciendo, hijo, hija, reflexiona, hijo, hija, medita, piensa, ¿vas a seguir así? ¿Vas a seguir así? ¿Saben por qué este pueblo decía, aún no ha llegado el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada? ¿Saben por qué? Porque Dios había dejado de ser su prioridad número 1. Esa es la razón. Esa es la razón. Cierra tus ojos por unos instantes, por favor. Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, dijo el Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Es verdad lo que tú dijiste de tu propia palabra. Tu palabra es como martillo, Señor. Tú no has hablado para complacer a nadie. Tu verdad es verdad. Y la forma de tu verdad es inalterable. Gracias, Señor, por hacernos empezar el año así, reflexionando de verdad seriamente.
No has traído en esta mañana un mensaje complaciente, lindo, bonito para empezar el año, atractivo. No, porque tú no eres así, Señor. Tú muestras la realidad de nuestros corazones, pero también nos animas, nos das esperanza, nos vuelves a mostrar tu amor una y otra vez. Volverse a ti, no hacerlo sería una locura, Señor. Necesitamos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Padre, llévanos al lugar santísimo, a la profundidad de tu presencia, que es donde podemos volver a tener comunión contigo, Señor. Haznos recordar que la mayor bendición de nuestra salvación no fue ser liberados de la esclavitud, fue tener comunión contigo. No queremos perder eso, Señor. Si hay alguien aquí que la haya perdido y que por mucho tiempo está viviendo en ese témpano, en ese desierto, Señor, que recuerden que tus puertas siguen abiertas, tus brazos siguen extendidos para recibir a todo hijo pródigo, toda hija pródiga, Señor, en todo tiempo y en cualquier momento. Solo tiene que acercarse, y acercarse con la actitud y las palabras correctas. Señor, ayuda a los que están lejanos, ayuda a los que están cercanos, Señor, porque podríamos alejarnos en cualquier momento. Concédenos la gracia de la intimidad y la comunión contigo, Señor. Que no nos falte, podría faltarnos hasta el pan, pero que no nos falte la comunión contigo, Señor. Tú eres nuestro pan al fin y al cabo. Que lo que ocurrió en esta mesa, en esta mañana, sea perenne durante los siguientes 30 días. Ayúdanos a pesar de las luchas y de las batallas, Padre amado. Que sigamos disfrutando la comunión contigo, que defendamos celosamente la comunión contigo, Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén.